Ya, oye, muchas gracias por venir. Estamos inaugurando un nuevo ciclo de seminarios en Centra. Centra normalmente organiza seminarios de discusión con la industria, muy frecuentes, pero estábamos echando de menos un seminario un poquito más de la casa, ¿cierto? Que pudiéramos tener discusiones académicas, discusiones con un poquito más de profundidad sobre temas técnicos, y ese es el ciclo que estamos partiendo hoy día. Vamos a tener seminarios regulares cada 2 semanas, quizá en este mismo horario. Y para inaugurarlo, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Vega Herrera. Gracias, Jorge, por venir. Voy a dar una breve introducción de Jorge, que tiene un currículum bien extenso. Eh, Jorge es ingeniero civil industrial en electricidad de la Universidad de Antofagasta, obtuvo el grado de magíster en ciencias de la ingeniería con mención electricidad y el doctorado en ingeniería eléctrica, ambos por la Universidad de Chile. Cuenta con 10 años de experiencia en proyectos relacionados en el sector eléctrico chileno. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antofagasta, investigador asociado del Centro de Desarrollo Energético de Antofagasta, CDEA, investigador de la línea 2 sobre sistemas de energía del Solar Energy Research Center, CERC, y miembro del Centro de Soluciones Energéticas Distribuidas Avanzadas, todo el PAC del sector. Y hoy día nos va a hacer una presentación sobre análisis dinámico de sistemas de potencia con alta penetración de renovables. La idea es que posterior a tu presentación, Jorge, podamos abrir aquí la discusión a lo que salga, ¿cierto? Las necesidades del público. Eso, gracias, Jorge. Eh, Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Vega. Agradezco la invitación a poder participar de este seminario y hablar de un tema que la verdad me motiva mucho, ¿ya? Es muy interesante y creo que es muy relevante en esta época que estamos viviendo. Eh, Ahí está. Muy bien. La presentación tiene estos tópicos, una breve introducción, comentarles de algunos eventos de estabilidad reportados en la literatura para mostrar por qué están cambiando los sistemas eléctricos, algunos elementos de cómo se modelan los sistemas eléctricos y qué métodos se utilizan para el análisis dinámico, breve detalle de cómo se modelan o distintos modelos de tecnologías que se conectan a la red a través de convertidores, que serían la energía renovable solar o eólica. Unos ejemplos ilustrativos para mostrar las cosas raras que pueden aparecer en estos sistemas y para quizá invitar a la reflexión. Y unos comentarios finales con algunas preguntas también pensando en abrir la discusión, ¿no? De lo que eh, he observado, de lo que sé, de lo que no sé, y lo que ustedes también han observado, que eso espero que se pueda dar ahí. Entonces, perdón. Pongo esta imagen para poder tener presente que los sistemas eléctricos se operan y planifican siempre teniendo una visión en un horizonte de tiempo y que son problemas y que los sistemas eléctricos son sistemas complejos en donde uno generalmente desarrolla herramientas en función a el horizonte de tiempo de donde usted está enfocado y en algunos casos uno va repitiendo algunos análisis en distintas etapas de la operación y planificación. Por ejemplo, cuando hablamos de análisis dinámico, uno está centrado acá en los segundos, en los minutos, pero es común usar herramientas de análisis dinámico en distintos procesos de la planificación de transmisión para verificar si las decisiones son correctas, etc. En ese sentido, es re importante entender que el análisis dinámico de sistema eléctrico es relevante para una operación segura de sistema eléctrico. Cuando hablo de análisis dinámico, principalmente estoy hablando de estudiar la estabilidad de un sistema eléctrico y tradicionalmente, ¿qué pasaba? Esto es una figurita clásica, en donde vemos que la respuesta dinámica principalmente era gobernada por los generadores, se me pierden los botones, por los generadores sincrónicos y sus controladores, que generalmente estaban
responden en la etapa en la escala temporal de los fenómenos electromecánicos lentos, ¿sí? ¿Y cuál era la ventaja de hacer eso? Es que nosotros podíamos centrarnos en cierta escala temporal. Esa escala temporal nos permitía usar modelos adecuados, modelos simplificados donde se utilizan fasores que en la herramienta de simulación a veces se le conoce como simulación RMS, ¿ya? Pero en palabras súper simples es tomo la red y la represento con ecuaciones algebraicas en vez de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la gracia de eso? Más simple el análisis, nos permite simular grandes sistemas eléctricos con menor costo computacional. Y en realidad esto andaba súper bien porque la respuesta de los generadores sincrónicos y sus esquemas de control era mucho más lenta que la dinámica de la red de transmisión. Entonces andaba bien, uno confiaba como que era nuestra principal herramienta de análisis desde un punto de vista de estabilidad. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Y creo que ya un hecho, lo estamos viviendo acá, es que estamos experimentando de pasar de un sistema de muchos generadores sincrónicos a menos generadores sincrónicos por la incorporación de energía eólica, fotovoltaica, baterías, que todas ellas se conectan a través de electrónica de potencia. ¿Cuál es la diferencia principal? En que la electrónica de potencia, su respuesta dinámica depende principalmente de control. Y el control responde en escalas temporales en el mismo tiempo que el generador sincrónico, entre el generador sincrónico y la red, entonces hace que sea más compleja la respuesta dinámica de estos sistemas eléctricos, ¿sí? Y eso ha llevado también que aparezcan nuevos problemas, ¿sí? Y los nuevos problemas son un poquito más complejos y principalmente más complejos porque se manifiestan en los sistemas eléctricos a través de distintos rangos de frecuencia. Por lo tanto, saber qué es relevante, cuál es el fenómeno que es importante para estudiar la estabilidad, no es algo tan directo como en el caso pasado. En el caso pasado, con generadores sincrónicos, había una diferencia temporal súper fuerte. Entonces uno confiaba, era razonable, había evidencia, mediciones, pero acá la verdad es que es un poquito más complejo. Por ejemplo, algunas preguntas que pongo es, ¿hasta dónde podemos seguir usando modelo RMS? ¿Sí? Para estudiar la estabilidad del sistema eléctrico. ¿Qué nivel apropiado de detalle necesitan las centrales que se conectan a convertidores? Esto si allí me voy a referir sea fotovoltaica, eólica o batería, ¿ya? Algo que se conecta a convertidor a la red. Y qué frecuencias son relevantes y si es que RMS ya no es válido, ¿siempre tenemos que usar MT? También una pregunta un poquito abierta, entonces la idea ahora es mostrarle un poquitito algunos eventos, mostrar algunas técnicas de modelamiento y algunos ejemplos ilustrativos como para que podamos reflexionar. Eventos de estabilidad reportados en sistemas reales, yo menciono acá algunos. Todos los eventos creo que se clasifican dentro de la nueva clasificación que propuso la IEEE en el año 2021. Esto es súper nuevito. Lo que está a la derecha era lo tradicional, estabilidad de ángulo, voltaje y frecuencia, y agregaron estos dos. En particular, Converter Driven Stability está asociado a problemas donde hay convertidores, y los subdividieron en Fast Interaction, Slow Interaction. Desde un punto de vista de modelo, Fast Interaction, no hay duda del tipo de modelo, se utiliza el modelo MT, no se desprecia la dinámica de la red, etc. Y en Slow Interaction, no sabemos. En algunos casos RMS, en algunos casos MT, todavía hay algo que está bajo discusión y lo deja claro el artículo. Ahora, todos estos eventos calzan un poquito entre ambos y les voy a comentar. La mayoría de los eventos que se han reportado en sistemas reales son de tipo de oscilaciones, se me cruzan los, perdona, son de oscilaciones mal amortiguadas. Y lo complejo de esto es que se han observado en sistemas reales que ciertas variables varían en un rango de frecuencia como entre 4 y 100 Hz. ¿Sí? Acá hay una muestra de qué significa oscilación mal amortiguada. Simplemente una variable como tensión, potencia activa o reactiva que empieza a oscilar y nunca se amortigua. El sistema eléctrico no puede operar con estas oscilaciones, operan protecciones,
por lo tanto pone en riesgo la seguridad del sistema. ¿Y qué se ha visto? Por ejemplo, en China, voy a solamente resaltar, fíjense, se han observado oscilaciones entre 6 y 9 Hz, ¿sí? Oscilaciones de 30 Hz, y se han observado en tecnologías eólicas que utilizan generadores sincrónicos de imanes permanentes, tecnologías eólicas que utilizan generadores de inducción doblemente alimentados, considerando compensación, no compensación, ningún evento extraño, ¿ya? Y se ha observado que las razones principales está asociada a interacción red-convertidores, interacción entre convertidores, ¿sí? Acá hay alguna señal de cómo se observan algunas variables. Esta es la potencia activa y este es del caso de 30 Hz. Otro evento también de China, ¿sí? Como sea mejor. Si ustedes quieren ahora, está bien, yo me acomodo. ¿Sí? Light. El hecho de que los fenómenos se manifiesten en frecuencias bajas, ¿cierto? Es como parecido a a la resonancia subsíncrona, cuando empieza a oscilar un generador frente a otro. Significa, uno puede concluir a partir de que la oscilación se presenta entre 6 y 9 Hz que los modelos RMS son apropiados, por ejemplo, porque es una oscilación lenta, digamos. Em, Hay evidencia, hay algunos trabajos que muestran que este rango de oscilación, no en el caso particular de China, ¿ya? Los investigadores que reportan estos fenómenos utilizan modelamiento MT para representar fenómenos electromecánicos rápidos o electromagnéticos lentos. Pero hay otros trabajos que muestran que en ese rango, si es que el fenómeno dinámico está asociado al PLL, a través de un ajuste de parámetros del modelo RMS, sí se podría caracterizar ese rango de frecuencia. ¿Sí? Pero me atrevería a decir que qué usar todavía es un poquito confuso en ese caso. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos otro evento también en China de 8.5 Hz, ¿ya? Ahí está. Y en este caso, acá se observan las oscilaciones y en particular, en estos casos aparecieron las oscilaciones sin nada. El sistema estaba operando y de un rato a otro empezó a oscilar, ¿sí? Em, Acá hay otro listado de problemas oscilatorios. Como ven, Canadá ha experimentado 80 Hz, 3 Hz, ¿sí? En plantas fotovoltaicas. En Australia, Inglaterra, Estados Unidos, en Australia 7, 17, 19, 9, 38, en Estados Unidos 4. Entonces, cuando se evalúa cuál es la causa, también son diversas, como les comentaba. En algunos casos, nada estaba pasando, empieza a oscilar. En otros casos, aumenta la compensación en un cambio topológico y empieza a oscilar. En otros casos es que por el cambio topológico queda un punto débil, empieza a oscilar. El tema es que para el mismo caso puedo oscilar 4 o puedo oscilar 30. ¿Sí? Entonces, eso efectivamente hace que uno pueda pensar, bueno, ¿y cómo represento estos fenómenos? ¿Qué cosa es importante rescatar? Que todos estos eventos se considera como Converter Driven Stability y en particular es en plantas que están operando en modo grid following. Otro aspecto importante es que a pesar que están operando grid following, en algunos casos sí dan soporte a la red. O sea, está grid following, pero controlan tensión. ¿Ya? Y si controlan tensión y frecuencia, también afectan en los modos de oscilación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se simulan los sistemas eléctricos y qué se utiliza como para poder analizar? Y acá tengo una figurita, ¿no? Quizás esto es un poquito bien resumido, podrían aparecer otras cosas, pero en general uno para modelar tiene modelo MT y tiene acá algo que le llamamos eh, fasores, ¿ya? Voy a dejar el cálculo que suena medio raro en español. Y tenemos quasi-static phasor, que es como modelo RMS tradicionales y fasores dinámicos. Hay algunas variaciones de esto, pero en realidad no es significativa. ¿Mm? En 20 segundos, porque tenemos estudiantes en la sala, no sé si ellos están tan familiarizados con la diferencia entre modelo fasorial y Sí, EMT.
Lo tengo acá. Ah, ya, gracias. Sí, como para ir explicando la diferencia. Primero, el MT es como lo más detallado, ¿sí? ¿Y qué es lo que uno hace? Es que las tensiones y corrientes se modelan como uno las ve en la realidad. Si usted va a MIDE, va a ver una tensión trifásica, va a ver la onda, la onda coseno, entonces se representa en coordenadas de fase, ABC, es muy detallada, se puede representar transitorios de baja y muy alta frecuencia, o sea, partida de motores, accionamiento, estudio de estabilidad, el switching de la electrónica de potencia, sobre tensiones. Entonces, es una herramienta que se considera como bien precisa. El tema es que es precisa si se usa un modelo adecuado y para representar fenómenos rápidos requiere pasos de integración en la simulación pequeños. Y eso lo único que significa es más tiempo computacional cuando se usan estas herramientas y estos modelos. Ahora, en general, esto se consideraba que no era muy apropiado para analizar la estabilidad, porque el costo computacional era elevado y no tenía mucho sentido si la dinámica de los generadores sincrónicos era quien gobernaba la respuesta. Pero ahora no. Ahora, ¿qué está pasando? O la tendencia es, vemos estos problemas que no se pueden predecir con simulación RMS y ya está habiendo una tendencia a intentar generar o realizar estudios de estabilidad desde un punto de vista sistémico. Ahora, esto tiene sus desafíos, ¿no? Modelos más detallados requieren mayor información. Eso significa que hay más desafíos en mantener las bases de datos, también en interpretar, en iniciar una simulación. El tiempo que uno dedica para hacer una simulación RMS difiere al tiempo que uno utiliza al realizar una simulación MT. Y también, y también tenemos el desafío en que hay que desarrollar capacidades técnicas para poder realizar este tipo de estudios. ¿Sí? Ahora, cuando nos pasamos a los fasores, qué es lo que representan? Variaciones lentas, la red de SAC y están usados para transitorios electromecánicos. Importante, las frecuencias andan entre 0,1 y 5 o 0,1 y 10 Hz y los pasos de integración 1 milisegundo, 20 milisegundos. Entonces ayuda a que esto sea mucho más rápido y ha sido la herramienta, el modelo usado para analizar tradicionalmente los sistemas eléctricos. Y luego tenemos algo un poquito entre medio, que son los fasores dinámicos. Y esto pueden captar las variaciones un poquito más rápidas que no observan los fasores estáticos y fueron desarrollados para captar transitorios electromecánicos lentos y electromagnéticos también lentos en redes AC. Pasos de integración también en el orden de los milisegundos. Entonces eso genera también, pueden rescatar estos fenómenos de oscilaciones rápidas, pero usando pasos de integración más altos. ¿Cuál es el problema de esto? Que no hay software comercial. Hay desarrollo de algoritmos, hay desarrollo de modelos, también reportados, utilizan los mismos algoritmos que los modelos MTP, pero como no hay software comercial, todavía es poco el uso que se da para analizar sistemas reales. Ahora, ahí están las minitas como para explicar un poquitito las diferencias, ¿no? Acá se muestran gráficas de una señal de tensión o corriente típica en un sistema eléctrico en el dominio de la frecuencia. Lo único relevante acá que quiero rescatar es, usted tiene MT, tiene toda la información. Usted usa fasores dinámicos, mantiene la información, pero al eliminar esta partecita y desplazar, hace que usted pueda usar pasos de integración más altos. Y en RMS, usted pierde información. La pregunta que uno hace es, si yo pierdo esta información, ¿tengo un impacto en la estabilidad en el análisis de estabilidad? Entonces, yo acá les muestro un ejemplo muy chiquitito de un circuito RL, las ecuaciones no las vamos a tomar, solamente recordar, MT, ecuación diferencial, DPS, ecuación diferencial, QPS, ecuación algebraica, y aquí veo una grafiquita que yo encuentro como bien interesante. Fíjense, la curva azul es, es como sería el MT, ¿sí? Como varía en función coseno, necesito más puntos para graficar, más costo computacional. ¿Qué pasa con el fasor dinámico? Es capaz de seguir el envoltorio de la onda de tensión original, por lo tanto, disminuye el costo computacional, pero contiene la misma información. Y el RMS
Cuando hay un cambio, se pierde esta información, ¿sí? Desde el punto de vista de estabilidad, uno podría decir, igual llegamos al mismo punto, por lo tanto el modelo era aceptable, razonable, pero si es que la respuesta cambia, podría ser que en estos intervalos de tiempo más rápido podría generar algún problema, ¿sí? La main conclusion es, desde un punto de vista de estabilidad, uno podría decir, oye, pero acá hay harto error, pero en realidad si el modelo es capaz de predecir, me banco ese error, porque igual puedo predecir el comportamiento del sistema, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo analizamos principalmente los problemas oscilatorios en función a estos modelos? ¿Qué tenemos en la realidad? La realidad tenemos análisis modal y análisis de impedancia. ¿Qué significa esto? En el primer método uno utiliza las ecuaciones, linealiza y analiza algo que se llama los polos del autovalor. Y en el segundo, uno analiza la estabilidad del sistema a través del método en el dominio de la frecuencia. Acá, ¿qué es lo más relevante? Primero, análisis modal en la actualidad solo se hace con modelo RMS. No hay herramientas comerciales que me permitan usar análisis modal con herramienta MT. Segundo, método de la impedancia no se hace no se hace en modelo RMS. Generalmente esto sí se puede hacer en herramienta MT a través de un barrido de frecuencia, pero pierde información de quién es la causante del problema de estabilidad. Pero otra ventaja es que puedo analizar plantas reales, sin necesidad de conocer el detalle del control, ¿sí? Entonces, viendo los modelos, RMS se utiliza acá. Fasores dinámicos también se puede utilizar para hacer análisis modal. MT no se utiliza para hacer análisis modal, sí sirve el método de impedancia, sí sirve fasores dinámicos, sí sirve fasores normales, ¿ya? Pero no se utiliza acá principalmente los fasores RMS, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hay en modelos de convertidores? Primero, en general, los convertidores, la respuesta depende del esquema de control y el esquema de control está por capa. Control externo, envía señal a un control interno, hay un elemento de sincronización y el convertidor. En sistema eléctrico lo más común es considerar convertidores de dos niveles, aunque existan otro tipo de topología, pero los estudios sistémicos usualmente asumen ese convertidor. Si se desprecia la dinámica rápida, lo consideran algo aceptable. Tenemos un filtro y tenemos distintos tipos de lazos. Fíjense que las flechitas significan que puedo controlar cualquier cosa, ¿ya? En función a qué es lo que escoja controlar, acá, el método de sincronización, hay dos modos de operación, grid following, grid forming, ¿sí? La diferencia principal de esto que se reporta en la literatura es que grid following, dicen, no anda bien, porque tiene un elemento de sincronización que se llama PLL y hay problemas de estabilidad cuando el sistema es débil, ¿ya? Y en grid forming se ve como algo novedoso, en donde no hay el PLL, entonces no tiene menos problemas en esas condiciones y permite la operación de un sistema eléctrico 100% renovable con convertidores, ¿ya? Obviamente esto implica que debe haber algún elemento de almacenamiento, algo que permita aportar cuando hay diferencias de potencia activa. En la actualidad todavía casi todo es conectado opera en modo grid follow. Entonces, en estabilidad no hay un consenso de cómo modelar esto, ¿ya? Y aquí, ¿qué muestro yo? Acá hay una tablita donde hay distintos modelos, ¿sí? El tipo de tecnología que se modela y cómo se representa la electrónica de potencia. Fuente corriente, fuente tensión, cómo se representan los lazos de corriente, si incluye o no incluye PLL, cómo se representa el filtro, ¿ya? Y en general todavía no hay consenso. O sea, el día 2024 usted todavía va a encontrar artículos que estudian la estabilidad de un sistema eléctrico y va al convertidor y no tiene el PLL. A pesar que hay evidencia, reportes de que hay problemas de estabilidad cuando se conecta a puntos débiles y debido al PLL, ¿sí?
esto todavía es una cosa que está en estudio, ¿ya? Y no hay un consenso internacional. Ahora, ya como para ir finalizando, yo les quiero mostrar algunos ejemplos ilustrativos en una red de pruebas, y los ejemplos ilustrativos igual calzan con algunos eventos que también están reportados en la literatura. Tomé acá la red de 9 barras, una red académica, muy pequeñita, controlada, un experimento ahí donde tenemos todos los datos. Entonces, tengo 3 generadores sincrónicos y lo que hicimos fue, primero, cambiar los generadores sincrónicos por los continuos. Y follow, pero va a presentar y no tiene control de flujo. Cambiamos el despacho, ¿sí? Desconectamos generador, empezamos a conectar y cambiamos, moderamos la red por la primera observación que tiran acá, ¿sí? Esta línea, la continua, la geografía la más la y a medida que va avanzando, la acción de masa primero, la respuesta. El modelo de factores dinámicos es estable y el modelo de factores estáticos es inestable. ¿Sí? Entonces, una pregunta que me hace, oye, ¿cuál es la verdad? No, aquí en la presentación comparamos NP con factores dinámicos. Los factores dinámicos, el modelo detallado de sí, porque el sistema podría ser capaz de soportar bajo 5 condiciones de operación. Y esto es para ilustrar este problema, ¿no? Ya que siempre es así. ¿Ya? El segundo caso, ya esto está un poquito más desordenado, pero miren, aquí están todos los modelitos de la tabla. Todos los modelos son RNF, ¿ya? Y acá, ¿en qué yo quiero que los sistemas? Entonces utilizo un ancho de banda PLL de 20 Hz. Este ancho de banda es científico. O sea, usted va a la realidad y es un criterio de diseño y puede existir en la realidad. Y acá, ¿qué es lo que aparece? La línea negra es el modelo en fasores dinámicos. Y lo que uno observa acá es que para este valor de PLL y ciertos parámetros de los lazos internos de corriente, usted va a ver que, con excepción de un modelo RMS, todos los modelos RMS dice que el sistema es estable y el de fasores dinámicos dice que es inestable. Es el segundo tipo de error. O sea que el modelo RMS diga no va a pasar nada, pero en la realidad estamos esperando bajo riesgo porque el sistema podría caer en una condición de inestabilidad. Ahora, ¿cuál es la otra cosa importante a observar acá? Que uno cambia el control y todo es bonito. Entonces la electrónica de potencia puede ayudar y acá igual cambia un poco la percepción. Uno escucha, la red es débil, el sistema es inestable, pero no necesariamente. O sea, uno a través de un ajuste de controles, que es difícil en la práctica porque hay controles de cada planta, secretos de estado, etcétera, pero si uno tuviera acceso a eso, uno podría mejorar la respuesta dinámica del sistema con lo que hay, ¿sí? Teóricamente hablando. Jorge, aprendí, cuando dices que cambia los parámetros de los controles, ¿ahí a cuáles te refieres? En este caso en particular, estoy cambiando los lazos internos, que sería el control del convertidor, del inversor dentro de una planta. Ya, los de salida, digamos, Exacto. corriente y voltaje de salida. Exacto. Y sobre eso el coordinador en general no dice nada. Lo que he revisado en la literatura, no tengo. Todo este tipo de información de los lazos de control es propiedad del desarrollador. Por lo tanto, uno no le puede dar la instrucción, cambia el KP o cambia el KI porque en realidad uno no sabe qué es lo que tiene. Ajá. Pero el tema es que sí existe la oportunidad en que
uno podría modular la respuesta del sistema si es que el ajuste no se hace mirado solo desde la planta, sino de manera sistémica. ¿Sí? Eso hace también que uno diga, grid following no puede operar en altos niveles, sí, sí puede operar, pero tiene que agregarle lazos de tensión, lazos de control de frecuencia y tiene que haber por lo menos un elemento tipo grid forming o generador sincrónico. Oye, Daniel, respondiendo también a tu pregunta, yo entiendo que el coordinador está ahora pidiendo a las plantas nuevas que el vendor entregue los modelos de la red, justamente para esto. Pero para las que ya están instaladas, esa información yo entiendo que, claro, con un poco secreto está. Para saber cuál es verdad, comparamos fasores dinámicos con MT, ¿ya? Para verificar que la simulación con fasor dinámico nos da lo mismo. Acá aparece con rayita, no lo mencioné bien porque el MT consideramos el switching también de la electrónica de potencia, ¿ya? ¿Qué importante, qué cosa importante? Porque uno podría decir, oye, pero esto es una red académica, esta cuestión no pasa en la vida real. No, sí pasa. Por ejemplo, hay evidencia en donde hay varios ejemplos, especialmente en esta referencia, en algunos sistemas en Australia y en Estados Unidos, donde muestran simulación MT, fasores. Ambos bien, incluso en condiciones de alto nivel de penetración, y después MT RMS en condiciones de alto nivel con resultado distinto. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos comentarios que quiero hacer con respecto a esto? Lo dejé ahí. Primero recordar esto, ¿no? La figurita, que esto en función al problema, en realidad de un punto de vista de análisis dinámico, uno podría tener distintos requerimientos si usted está pensando en el corto plazo, operación en tiempo real, cuando se conecta a la planta, o qué va a pasar en el sistema en 5 o 10 años más. Entonces, la primera observación, espero que que no haya penetrado en su mente. Sí, es que hay más fenómenos y son más peludos, más complejos, perdón. Disculpen, ¿ves? Yo dije que editen esto, por favor. Es más complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un rango amplio de frecuencia y que a priori uno no lo sabe, ¿ya? Esa es la primera observación. Segunda, es que usted no puede confiar solamente en los modelos RMC para validar la seguridad o la operación estable de un sistema eléctrico. ¿Ya? Dicho esto, tampoco significa que no pueda usar RMS. ¿Mm? Sí, se pueden seguir usando y, y nos pueden ayudar a detectar algunas condiciones mucho más particulares que nos deben llevar a usar modelos más detallados. ¿Sí? Lo otro es que la mayoría de los problemas reportados son problemas oscilatorios y las herramientas que se utilizan para atender esto son de análisis lineal. ¿Sí? Entonces uno puede matarse simulando el sistema, pero las herramientas correctas para analizar esto no es simulación de gran señal. Donde uno obtiene mayor información es con herramientas de pequeña señal, sea en el método de la frecuencia o sea en el dominio del tiempo con análisis nodal. ¿Sí? Lo otro es que la respuesta rápida sí tiene un efecto. La respuesta lenta también tiene un efecto. Y la respuesta rápida puede tener un efecto que se manifieste de manera lenta, o sea, oscilaciones de 10, 5 Hz, o puede tener un efecto en donde las oscilaciones sean 80, 100, etc. ¿Ya? Eso implica que en esas condiciones los transitorios electromagnéticos de baja frecuencia tienen que ser representados. Digo baja frecuencia porque uno no espera que modele los vanos, que los aisladores, como si hubiera un radio, sino que algo acotado por un estudio sistémico. Y acá una pregunta, las verdecitas son como para poder conversar. La primera pregunta es si ya no es necesario usar RMS y solo MT, ¿sí? Ya ahí di mi opinión de que yo creo que no, o sea que hay que seguir usando. Y también a nivel internacional se está avanzando en MT y la pregunta es cómo validamos también esos modelos, ¿no? Porque tú puedes tener RMS MT, ¿a cuál le creemos?
qué pruebas se tienen que hacer, qué validaciones, cómo se hace, cómo se lleva eso a cabo. Otro comentario es que pareciera ser que los fasores dinámicos andan súper bien, pero por alguna extraña razón no avanza esto, ¿sí? Y hay evidencia de esto, y a través de SIGRE hay algunos comentarios de que esperarían un mayor desarrollo, pero todavía al día de hoy, no, pasamos de RMS a MT, ¿sí? Lo otro es, ¿qué modelo usamos para representar los convertidores y el método para analizar la estabilidad en cada etapa de un proyecto? ¿Sí? Cuando se está integrando, ¿será el mismo que cuando estamos planificando? ¿Será el mismo modelo que necesitamos cuando está operando? ¿Y qué modelo usamos? El vendor genérico en cada una de estas etapas, ¿sí? ¿Y qué tipo de estudios debiéramos agregar cuando se interconecta una planta? ¿Sí? Por ejemplo, un modelo vendor es black box. Significa que no tengo idea qué hay adentro, solamente tengo acceso a algunos parámetros. ¿Cuándo usamos ese modelo? Lo usamos para planning, lo usamos para operación, para integración. ¿Qué modelo usamos para un contexto genérico, para un proceso de planificación? MT, RMS. Cuando se integra, ¿qué pedimos? ¿Solamente MT con modelos vendor, simulaciones transitorias o pedimos también estudios de estabilidad de pequeña señal? Son como algunas preguntas que creo yo hay que abordar y que algunos países han ido avanzando en dar un poquito más detalle en la exigencia de los modelos y también en el tipo de fenómeno que tienen que representar. Eso quería yo compartir y ahí como dejar abierta la discusión. Ahí, ah, ahí, gracias. Y está ahí como para recordar. Esto mencionaste que era en grandes generadoras de renovables, pero ¿qué pasa si hay una gran penetración de energía distribuida? ¿Igual se dan estos mismos problemas? Buena pregunta. Eh, donde hay más información y desarrollo, o sea, más investigación a nivel de transmisión, ¿sí? Si uno dice pequeños medios de distribución que se conectan a ese nivel, yo creo que sí hay suficiente información que dice que sí puede pasar. A nivel de distribución, hay poquito. Y la verdad, a mí mi mente dice, o sea, no hay razón por la cual no podría pasar, pero creo que hay muy poquito estudio de qué sucede si nos llenamos de, por ejemplo, paneles fotovoltaicos a nivel de baja tensión o media tensión, ¿qué pasaría con el sistema? Ahí yo no tengo como evidencia, pues, de resultados. Eso sí te lo puedo responder un poco yo porque la pregunta es bien interesante. ¿Está prendido? Ah, perdón. Bueno, soy Johan Hai, soy CTO de Huawei Fusion Solar. Pertenezco al segmento de Latinoamérica, pero estoy aquí basado en Chile. A nivel residencial, el gran ejemplo es Australia. De hecho, Australia es uno de los líderes en penetración residencial a nivel mundial y uno de los principales desafíos de implementar en sistemas residenciales tiene que ver justamente con la dominancia de ese tipo de sistemas en redes de distribución que tenemos que acordarnos que no son como la transmisión, de una red de distribución de tipo radial. No tiene una fortaleza en sí, en su manera de conexión. Entonces, efectivamente, las variaciones por voltaje, que son muy comunes, también nos pasa mucho en NetBilling, son muy evidentes en ese tipo de sistemas. Entonces, Australia pensó de una forma muy inteligente, porque voy a ponerme un poco técnico, pero existen dos tipos de control inherentes que se le puede añadir a un inversor fotovoltaico. Uno es un control por potencia activa y uno por potencia reactiva. También se le llama la prioridad. ¿Con qué prioridad yo despacho? ¿Despacho con prioridad de potencia activa o con prioridad de potencia reactiva? Y Australia se dio cuenta que los inversores que empezaban a despacharse con potencia activa presentaban estos problemas. Entonces dijeron, oye, ¿y si hacemos que los inversores se despachen por reactiva? Bueno, ¿qué lograron con eso? Que el perfil de voltaje se mejore. Es decir, lograron finalmente que en un alimentador preestablecido el control de tensión fuera más óptimo y la red trabaja bajo ciertos rangos. Pero tienes una desventaja, que finalmente pierdes tu prioridad de potencia activa. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para hacer los consumos de la casa? Potencia activa. Entonces, la pregunta es, yo estoy poniendo una instalación
para alimentar mis consumos o estoy alivianando la red misma? Y esa es un poco la disyuntiva que hay en Australia ahora. Actualmente los sistemas residenciales trabajan con prioridad de despacho en reactiva, pero está esa discusión justamente cómo de alguna manera poder volver a tomar esa prioridad en activa para yo abastecer mis consumos. Y ahí entra mucho el tema de las cargas. Y ahí ese es otro tema interesante, pero creo que no amerita mucho la conversación ahora, si no voy a estar 4 horas acá hablando al respecto. Y con respecto a los PMGD, que es también a la distribución, también es un poco similar. Nosotros hemos estado hablando mucho con las TEC, no sé si ustedes saben, pero también hay una modificación de la norma técnica de la NTCO, justamente a nivel de PMGD, que el Ministerio de Energía le dio la potestad a la SEC para liderar justamente ese proceso. Y finalmente, lo que nos hemos dado cuenta en distribución, los principales problemas están en voltaje. O sea, recuerden que a medida que los PMG son alimentadores largos, cada vez los PMG quedan en la cola del alimentador y eso implica justamente que las caídas de voltaje que presenten algunas sean muy elevadas y que impliquen refuerzos muy altos, por ejemplo, en equipamientos dedicados como reguladores, que prácticamente, como ustedes saben, un PMG del cliente tiene que pagar por esos refuerzos a la distribuidora. La distribuidora no pone nada. De hecho, esa es la gran ventaja y siempre una de las polémicas que hay en los PMGD, pero se acepta finalmente por los beneficios que hay. Hablamos también en particular por control de frecuencia. En particular, se está estableciendo que no se requiere un control de frecuencia importante a nivel de distribución, pero sí la necesidad de formar islas eléctricas. Es decir, que ante fallas, los sistemas de almacenamiento o cualquier sistema pueda de alguna manera prestar un servicio para unos ciertos niveles de consumo. Eso justamente es lo que se va a regular en los próximos meses para los sistemas de almacenamiento para que ingresen con PMGD. Más allá de la polémica que existe, que todos sabemos que está pasando actualmente con los PMGD. De hecho, el proyecto de ley se publicó ayer, pero eso hay en otro costal. Pero sí, finalmente lo que nos hemos dado cuenta en distribución, control de tensión y las eléctricas serían justamente los dos principales prioridades justamente que se están revisando al respecto. Muchas gracias, muchas gracias. Solo podría agregar que, por ejemplo, los análisis hechos en Australia son principalmente estáticos, ¿sí? La apuesta que hacen por cómo operan el sistema se basan en ecuaciones algebraicas con fasores y estos temas dinámicos me da la impresión de lo que hemos revisado el último tiempo con Bernardo, hemos estado revisando, no hemos encontrado mucho estudio desde un punto de vista dinámico, como que entonces yo creo que todavía hay un espacio para entender ese tipo de sistemas y ver si podríamos quizás, como mencionó, que en vez de mejorar un poco el control para que no estemos solo Q o sea algo un poquito más atractivo. Creo que todavía hay un espacio muy, muy grande para explorar y proponer cositas. Eso. Nena. Jorge, ¿hay una mano levantada? No. Como que yo escucho toda tu presentación, igual me llama la atención tu conclusión, porque a mí me da la impresión de que los modelos de RMS ya no sirven, pues es como, tú decís, estos son unos binoculares que ahora nos muestran una imagen borrosa, parece un incendio pero está todo bien, o a veces se ve todo bien y hay un incendio. Es como una herramienta en la que no se puede confiar mucho, a menos que uno pueda separar bien el mundo de, ya, para este ámbito, hasta este nivel de penetración, para este tipo de fenómeno, ocúpala, y para el otro no. Pero si esa división no está clara, es como un poquito estar jugando a la ruleta, siento yo, ¿no? Acepto, sí. No, o sea, es que son temas no resueltos. O sea, hay algunos reportes muy interesantes que están ahí en alguna de las PPT, principalmente algunos trabajos hechos por SIGRE de estudios electromagnéticos en grandes sistemas eléctricos y otro de la IEEE, donde habla de simulación y modelo en sistemas eléctricos con alto renovable. Y una de las principales conclusiones es que realizar un estudio MT se requiere 10 veces más de tiempo, se requiere más capacidades. Otra observación es que el RMS, si uno lo parametriza mejor, y acá en los resultados, si uno modela mejor la parte rápida, podría ampliar el uso. Entonces, claro, seguimos usando, por ejemplo, RMS para efectos de planificación,
y en algunos casos puntuales MT, pero ya cuando te vas a la etapa de conectarse la planta debería hacer un estudio de resonancia subsincrónica con el modelo real, con análisis de impedancia. Entonces, no es que no se usan, pero creo que hay que ser mucho más específico en las etapas de cada proyecto para saber qué se usa. Porque también podemos caer en la lógica de todo MT y no tiene gente para que haga MT, no tiene capacidad de análisis para eso porque se hace muy complejo y puede no ver muchas cosas. Entonces, sí, un poquito más complejo creo yo la manera de abordar eso, estos sistemas. Ujú. Y mi otra pregunta, gracias. Y mi otra pregunta es qué tan lejos estamos, porque al final nosotros queremos hacer este análisis de estabilidad para identificar si hay condiciones de operación que producen inestabilidades, para ir y calibrar nuestros controladores de otra forma y ver si salvamos, Ujú. o limitar alguna condición de operación, si es que los Exacto. controladores no lo pueden salvar. ¿Cierto? ¿Existen desarrollos ahora que estén tensando la oscilación en tiempo real y calibrando los controladores de forma automática en la operación misma? Es como una especie de inteligencia artificial sobre el tuneo de los controladores. ¿Hay algo, hay gente explorando eso? Me imagino que tiene una complejidad enorme, de partida que introduce ruido con la misma inteligencia artificial, pero no. Yo la verdad es que no tengo en mente algún trabajo, pero no podría decir que alguien no esté explorando. Yo que veo en algunos trabajos que he revisado y creo que para mí son promisorios hechos en el Imperial College, que ellos reconocen que el tema de pasar de grid following a grid forming es software. Entonces ellos visualizan en el futuro que la opción de pasa grid forming o grid following es una opción del operador. O sea, tú le podrías decir a la hora 1, tú operas grid following, a la hora 2 pasa grid forming, porque es software, no es hardware. Pero creo que esto está pensado todavía muy hacia adelante, ¿no? Y está siempre este desafío de que el control es secreto Estado. Entonces, como ya les comentaba, he observado así como nuestra red académica para ver el comportamiento, que si yo empiezo a diseñar el control por separado, después conecto todo, interactúa feo. Pero si hago el análisis de manera sistémica, uno puede lograr modular la respuesta de muy buena manera, incluso grid following. ¿Sí? Eso es lo que yo he podido observar, pero desconozco si alguien ya habrá llegado a eso, pero parece súper interesante. Gracias, Jorge. Más que nada, como de forma de conclusión, justamente yo el día de hoy en la mañana participé en una reunión con colegas, justamente un tema bastante similar. Y nosotros como empresa tenemos una preocupación en particular, porque se habla mucho del grid following y grid forming en general. Hay un paper bien curioso que muestra justamente, y esto ustedes tienen que entender, que el grid forming es una aplicación cuando existe una alta penetración de energía renovable. Es decir, cuando la razón de cortocircuito existente en el punto de conexión es baja, sobre todo bajo 2. Eso justamente establece el criterio. Y se han hecho estudios justamente, bueno, ¿qué pasa si yo instalo la suficiente cantidad de grid forming en mi red? Voy a restablecer mis valores de cortocircuito, voy a fortalecer mi red eléctrica, entre comillas, y lo que yo tenía como beneficio, ahora me juega maldición, porque cuando busco estabilizar el voltaje con un grid forming, cuando la red es más fuerte, empieza a oscilar. Entonces se vuelve un paradigma bien curioso porque finalmente todos apuntamos ahora, incluyéndome, que la solución en el norte de Chile es instalar gridforming e instalar baterías gridforming que nos permiten estabilizar el voltaje, entregar inercia al sistema y entre otros parámetros. Pero el miedo es que no nos pase lo mismo que nos está pasando un poco con la fotovoltaica en Chile, que hubo canibalización. Lo hubo, es evidente, hay una sobreinstalación de energía renovable, debe haberla, el cambio ha sido lento, la infraestructura de transmisión también ha sido lenta y todo lo demás, pero hay que tener ojo justamente y ahí yo creo que tanto la academia, la industria, los proveedores como nosotros tenemos que juntarnos porque esto no es una receta mágica. Y qué lo bonito que Chile, junto con, yo les digo, Reino Unido, Australia, California, Texas y Chile, son los únicos 5 puntos en el mundo que están tratando estos puntos de forma importante. Europa lo habla, sí, pero la matriz, digamos así, la componente de transmisión es fuerte en Europa. En otros países que se está empezando a discutir, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene una red tiene una fortaleza tremenda con la hidroeléctrica. Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos una conexión per se
donde tenemos que adaptar soluciones ya porque estamos con una necesidad imperante de implementar este tipo de solución. Por eso justamente hay, por eso por lo menos mi empresa ha puesto mucho esfuerzo justamente de tratar de hablar un poco del tema gridforming porque sabemos que es un tema crucial. Nosotros ya estamos trabajando muy fuerte con el Coordinador Eléctrico Nacional en esta materia justamente para poder ver soluciones hacia el futuro. De hecho, se está analizando la factibilidad de una licitación tipo condensadores síncronos, pero con sistemas tipo gridforming. Pero creo que sí, es importante, si ya tenemos la oportunidad, se está unando, y hay especialistas que se puedan poner a discutir, porque esto no es una receta mágica y esto no es que la solución es instalar todo con gridforming y ya solucionamos la estabilidad de la red. Fortaleza de red como algo absoluto. Y eso igual depende de la tecnología. Entonces, en alguna parte 2 o 1 puede ser, pero por ejemplo, en algunos casos puede ser 1 y si un voltage source converter puede andar bien. Y efectivamente, si el gridforming y el punto es fuerte, puede haber oscilaciones, pero se puede corregir con control. Entonces, efectivamente, no. O sea, el mensaje es que no es algo así como el generador sincrónico, ¿no? Que el modelo estaba estándar, se medía, uno iba, se probaba. No, ahora es un poquito más complejo y requiere considerar más elementos en los análisis. Eso. Oye, Jorge, muchas gracias por la presentación y la dinámica de discusión estuvo muy bueno. Démosle un aplauso de nuevo a Jorge para cerrar el seminario. Muchas gracias a ti también por la discusión, muy apreciado. Muy bien.